Muchas bendiciones en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pastora Narly, muchas bendiciones para usted también. ¿Cómo está hermoso usted hoy? Gracias, pastor, muy amable por su cumplido. Envío un saludo a todos mis hermanos, familiares, todos los que nos siguen en el canal de la Iglesia Cristiana, el Poder de la Gloria de Dios. Es de gran privilegio que Dios nos da poder servirle, poder compartir su palabra. De verdad que nos gozamos en poder enseñar su palabra y que sea el Espíritu Santo esta tarde hablando a través de nuestra boca. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Es un gozo, es una alegría compartir la palabra de Dios. ¿Y de qué vamos a hablar hoy, pastora? Vamos a hablar lo que significa la palabra deleitarse en Dios, y lo vamos a ver en el Salmo 37, 4 al 5. Vamos a ver qué nos enseña Dios a través de este salmo. Amén. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Aquí vemos 5 palabras muy importantes. La número 1 es deleítate a sí mismo en Jehová. Cuando nos deleitamos en Jehová, lo segundo que va a hacer el Señor, Él concederá las peticiones de tu corazón. Lo tercero, encomienda a Jehová tu camino. Yo tengo que encomendar a mi Señor, Dios Todopoderoso, mi camino, mi caminar, mi andar, mi levantar, todo. Y lo cuarto que dice, confía en Él. Tenemos que tener confianza en nuestro Padre Celestial. Cuando tenemos confianza en Él, Él va a hacer todo lo que está en su corazón. Así es, pastor. Y lo quinto dice, y Él hará. Siga, pastora, por favor. Gloria a Dios. Bueno, vamos a ver este salmo. Hay una palabra muy importante que dice deleítate. Entonces hoy vamos a ver realmente lo que significa deleitarse en la presencia de Dios, deleitarse en su palabra, deleitarse buscando su presencia. Vemos que una de las cosas que Dios siempre nos habla en su palabra, lo habló en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, es que dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu mente. ¿Qué significa eso? Que Dios debe tener la prioridad en nuestras vidas por encima de las posesiones que tengamos, la profesión e incluso por encima de otras personas. El amor hacia Dios debe ser primordial. Entonces vamos a ver qué significa deleitarse en el Señor. Significa estar cerca de Él, es obedecer su palabra, hacer su voluntad, conocer cuál es la voluntad de Dios en cada área de mi vida, y que el Espíritu Santo sea el que dirija mi vida, la controle, y que todos mis deseos se ajusten a lo que el Espíritu Santo quiere guiarnos, porque Dios es perfecto. Amén. Y Él no se equivoca. Pero vamos a ver aquí que la palabra deleitarte significa ser suave y moldeable. Entonces vemos que en este salmo el Señor nos da una promesa. Dice: deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Gloria a Dios. ¿Qué hijo de Dios no anhela que Dios le conceda los anhelos de su corazón? Todos, ¿cierto, pastor? Todos. Anhelamos eso porque tenemos metas, sueños, tenemos compromisos, tenemos cosas pendientes que humanamente a veces no lo podemos hacer, y sabemos, como dice este salmo, confía en Él y Él hará. Perdón, pastora. Es importante que a veces nosotros decimos: Señor, ya hice esto, aquello y lo otro, pero nosotros hacemos lo humanamente, lo demás lo hace el Señor. Así es, o sea, cuando nosotros nos deleitamos en Él, confiamos en Él, nosotros no nos vamos a desesperar, porque sabemos que Él es perfecto en todos sus caminos y que Él hace como Él quiere, porque Él es Amén. Soberano. Entonces, si sabemos ese Dios tan grande y tan poderoso que tenemos, que es nuestro proveedor, que es nuestro sanador, pues vamos a confiar en Él y nos vamos a deleitar aún en medio de las circunstancias y de las pruebas, porque lo vamos a ver ahora a través de la palabra.
Entonces, deleitarse significa ser suave y moldeable. Vamos a poner un ejemplo del barro y el alfarero. ¿Cómo es el barro y cómo es el alfarero, pastor? El barro tiene que ser suave. ¿Pero qué hace el alfarero con el barro? Lo moldea, Ajá, lo coge y lo amasa ajá. y hace un molde. Así, o sea que ese barro, para poder hacer esa vasija que el alfarero quiere hacer, el barro tiene que ser moldeable, Amén. tiene que ser suave. Entonces, así Dios quiere que nosotros seamos, porque vamos a ver la palabra de Dios, que Él nos enseña que Él es el alfarero y nosotros somos el barro. Y Él pone de ejemplo esto. Entonces, si nosotros somos suaves en las manos de Dios Y moldeable. y nos dejamos moldear el carácter, dejamos que el Espíritu Santo nos Amén. guíe, pues esa vasija va a quedar con la forma que Dios quiere. O sea, porque a veces esta vasija no le sirve a Dios como está y a veces la tiene que desbaratar, porque el alfarero, cuando esa vasija no queda bien hecha, él vuelve y la desbarata y vuelve y hace otra vasija. Así hace Dios. Cuando Él desbarata esa vasija, eso duele, o sea, ese proceso duele, pero ahí Dios está obrando también su propósito. Entonces vemos Isaías 64:8 que Vamos dice, a mirar esto tan importante. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre. Nosotros barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. ajá, Él nos moldeó, Él nos hizo a imagen y semejanza de Él. y entonces Él, como somos a veces, no le servimos. Él tiene que hacer una vasija como Él quiere. Por eso, si nosotros nos queremos deleitar en Dios, tenemos que ser suaves y moldeables, dejarnos guiar por el Espíritu Santo. ¿Será Sí. fácil, pastor? No, no es fácil. Hay personas que dicen, así soy yo. No, no es así que eres tú. Dios quiere que seas como Él quiere que seas. Tú seas. Y, Sí. Dios va a obrar ahí, porque Claro. aquí dice que Él es el alfarero y nosotros somos el barro. Entonces, la idea es que somos frágiles y que dependemos enteramente de la soberanía y del poder de nuestro Dios. Amén. Así como el barro depende del alfarero. O sea, si el alfarero no coge ese barro y lo moldea, no hay una vasija. Así pasa con nosotros. Vamos a ver Santiago 4:13 al 16, porque muchas veces nosotros planeamos, queremos hacer cosas, pero no dejamos a Dios que obre en nuestra vida, y a Dios lo dejamos a un lado y no contamos con Él, que Él es el soberano, el poderoso, el Amén. que quiere lo mejor para nosotros. Sí. Amén, pastora. Por eso dice, confía tu camino en Jehová y Él hará. Así Y hay es. personas que no ponen el camino de su camino en presencia de Dios, o las cosas que ellos quieren en presencia de Dios, y hacen lo que les da la voluntad. Así Y vamos a ver lo que es de Santiago 4:13 al 16. Vamos ahora lo que decís hoy, y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allí un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías de decir, en lugar de lo cual deberías de decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. El 16. Pero ahora os jactáis en vuestra soberbia, toda jactancia semejante es mala. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así es. Entonces, vemos acá que hay personas que quieren hacer lo que ellos les da la voluntad. Sí. Y no ponen su confianza en nuestro Padre Celestial, en nuestro Señor Jesucristo. O sea que aquí lo que Santiago quiere decir es en el 14, cuando no sabéis lo que será mañana, porque Sí, claro. ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. O sea, nosotros hoy estamos, pero mañana no sabemos. Claro. ¿Cuántos de todos los que estamos aún en los caminos de Dios, cuánto tiempo vamos a vivir en esta tierra? Porque la vida de nosotros está en las manos de Dios. Entonces la gente planea y no pone a Dios en primer lugar, a Dios lo tiene en segundo lugar cuando no saben lo que será el día de mañana.
Entonces la mejor manera de vivir nuestra vida es en las manos de Dios, es para Él, que todos nuestros sueños, nuestras metas estén en el Señor Jesucristo, en el Dios Todopoderoso, porque Él quiere lo mejor para nosotros y Él no se equivoca. O sea, Amén. nosotros no tenemos el control de nada. Hay gente que cree que tiene el control de todo porque tiene recursos, porque tiene una profesión, y resulta que por encima de todo eso está la voluntad de Dios, Amén. está la soberanía de Dios. Entonces, lo mejor es que nosotros dependamos de Él. Eso es deleitarse en la presencia de Dios. Vamos a ver. Y aquí esta palabra nos dice, porque no sabemos qué será mañana. Así es. Sí, hay personas que dicen, mañana voy a hacer aquello, lo otro, y tienen altos recursos, como dice la pastora. Pero esa noche partió a la presencia de Dios. ¿Dónde quedaron los sueños? Entonces, no decimos, si el Señor quiere, si es la perfecta voluntad de Dios, haremos aquello y lo otro. Así es. Entonces vamos a ver que nosotros, los hijos de Dios, la palabra de Dios nos enseña que debemos vivir por fe. Vivir por fe a veces no es fácil, No es porque las circunstancias nos dicen no se puede, a veces nos llevan a dudar, pero dice el Señor, confía en Dios, confíe en el Señor y Él hará. O sea, Amén. Que la confianza esté 100% en Él y Él va a hacer. Muchas veces nuestra confianza está en el hombre, está en el trabajo, está en la empresa, está en el esposo, y resulta que por encima de todo eso nuestra confianza debe ser Dios. Amén. Y Él hace. Entonces, cuando nosotros no tenemos en cuenta a Dios, pues Él se hace a un lado. Pero, ¿qué será vivir por fe? Mire lo que dice aquí el apóstol Pablo en 2 Corintios 4, 7, 10. Pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Entonces, este tesoro que está hablando aquí el apóstol Pablo, que es esa fe. O sea, en nosotros internamente habita el Espíritu Santo. Amén. Y Él es el que pone el querer como el hacer. Él es el que nos va a guiar a toda la verdad. Él es el que nos enseña. O sea, que dentro de nosotros hay algo muy precioso que valga la redundancia, la presencia de Dios. Dice, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Entonces, cuando tenemos esa fe, aunque estamos atribulados, no nos debemos angustiar. En apuros. Pero no desesperados. O sea, hay momentos que estamos apurados porque tenemos compromisos, pero no nos debemos desesperar porque Dios es grande y poderoso. Y dice, perseguidos, muchos a veces se sienten perseguidos, mas no desamparados. ¿Quién es el que nos cuida? ¿Quién es nuestro refugio? Nuestro Dios. Dice que el diablo no nos puede tocar porque la sangre del Señor Jesucristo nos limpió de todo pecado y nosotros somos templo del Espíritu Santo y el enemigo no nos puede tocar. Aleluya, derribado, pero no destruido. Sí, a veces nos sentimos que ya todo está acabado, pero aún ahí el Señor está obrando, Él está haciendo su perfecta voluntad. Dice el 10, decía el apóstol Pablo, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Amén. Que es llevar las marcas de Jesús, pastor. Dice, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. O sea que tiene que morir el yo, el ego, el orgullo, la prepotencia, la soberbia. O sea, nosotros se tiene que ver la marca del Señor Jesús, porque dice que nosotros fuimos juntamente sepultados con Él. Ese viejo hombre murió, entonces ahora vive en nosotros la naturaleza divina, la naturaleza de Dios, que es la que nos... Como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ajá, así es. Entonces el apóstol Pablo se refiere aquí que los seres humanos somos vasos. Aquí dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Y qué más dice? Que esos vasos, somos vasos, pero de barro. ¿Y qué pasa con el barro, pastor? El barro se puede romper. Ajá. Vamos a ver un ejemplo acá que hacían en la antigüedad. La gente guardaba sus monedas de oro en un puchero, como en un recipiente,
de barro cocido más o menos grande, y después sellaban la boca de ese recipiente Y lo guardaban. con harto barro, y el tesoro quedaba encerrado ahí. Ese tesoro eran monedas de oro, y solo rompiendo se podía disfrutar del contenido. O sea, sí, porque el barro se tiende a endurecer. Ujú. Entonces vemos que nosotros Hay como... hay una enseñanza, hay una enseñanza. Sí. A veces el corazón de las personas, cuando son tan bendecidos por Dios, su corazón se endurece. O cuando la gente se aleja de la presencia de Dios, su corazón se endurece. ¿Y qué hace Dios? Quebranta esa vasija, porque Amén. dice que somos barro. Quiebra esa vasija y la hace de nuevo. Para poder que se vea ese tesoro que está dentro de nosotros, Gloria que es a el Dios. plan divino que Dios puso en nosotros, su naturaleza divina. Entonces, ¿cuál es el valor del barro? Cuando Dios hace de ese barro una nueva vasija. Por eso dice lo que decía el apóstol Pablo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cuando morimos a ese viejo hombre, dice la palabra de Dios que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Está en 2 Corintios 5:17. Pero vamos a leer aquí 2 Corintios 4:6, pastor. Porque Dios, que mandó que las tinieblas resplandeciesen, que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? Que esa luz, porque Dios que mandó que de las tinieblas, ¿cómo estábamos antes nosotros? En tinieblas. En tiniebla, resplandeciese la luz que es el Señor Jesucristo, que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces, cuando esa luz ilumina nuestro conocimiento, o sea, su palabra, conocemos más al Señor Jesucristo, entonces su gloria se va a manifestar. Amén. Entonces, ¿cuál sería la conclusión de este tema, pastor? Deleitarnos en el Señor y esperar en Él. Que si descansamos en el Señor y esperamos es lo mismo, con paciencia, es descansar en Él, esperar en Él, y Él hará. Así es. Hará. Pero que Conforme hablábamos ahorita, a las peticiones de nuestro corazón. que si nos dejamos moldear por el Señor, Él es perfecto, Claro, aunque muchas veces esa moldeada duele, porque esa vasija Él la tiene que romper. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Descansar en el Señor y confiar aún en las circunstancias, porque no es fácil en las circunstancias. Amén. Esperar. ¿Qué más, pastor? En nuestra fuerza no podemos hacer nada. Así es. Esa es la fuerza de nuestro Padre Celestial. Entonces, Él quiere concedernos los deseos de nuestro corazón, pero en su tiempo y si están alineados conforme a su voluntad. Amén. Entonces, tenemos que aprendernos a deleitar en nuestro Señor y esperar que su propósito es perfecto. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y para terminar aquí, Mateo 21:22, ¿qué dice, pastor? Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Así es. Entonces, creemos que Dios tiene el control de todas las cosas, que si nosotros nos dejamos guiar por Él, somos suaves, moldeables, y sabemos que Él es todopoderoso, que Él ha puesto algo maravilloso dentro de nosotros, en estos vasos de barro, y Él hace una vasija como Él quiere, aunque a veces duele, pero Dios es soberano, Él es nuestro creador, y Él sabe lo que está haciendo. Amén. Esta palabra habló a nuestras vidas, y sé que también está hablando a tu vida. Así es. Aquellos que nos están viendo y escuchando, Dios va a hacer y va a obrar en tu vida conforme a su corazón. Así es. Pero primero deleitarnos en Él y esperar en Él y encomendar nuestro camino en Él. Así es. Y Él va a hacer. Entregar nuestra vida a Él. Amén. Porque nuestra vida no nos pertenece, le pertenece a Él. Él murió por nosotros, dio su vida en rescate de la nuestra. Entonces, Él es nuestro amo y dueño. Amén. Entonces, les deseamos una feliz semana, que el Señor Dios Todopoderoso les siga bendiciendo,
que esta palabra haya llegado a lo más profundo de sus corazones, que puedan meditar en esta palabra y compartirla con otras personas, familiares, amigos, para que ellos también reciban esta bendición que es conocer a Dios a través de su palabra, conocer sus planes y sus propósitos. Y no se te olvide darnos un like y suscribirte a nuestro canal. Que el Señor Jesús los bendiga grandemente En el nombre de en Jesús. el nombre que es sobre todo nombre. Bendiciones. Bendiciones.